y nos vamos de braceros a Estados Unidos. Caí de espaldas, 3 vértebras que están hechas pedazos. Oír buena música, ópera, Beethoven, Brahms, Bach. Vi un anuncio que decía Escuela de Teatro de Bellas Artes, maestros Javier Villaurrutia. Y me fui caminando desde la Villa de Guadalupe hasta Bellas Artes. Allí fue mi primer año ya en serio como alumno de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. ¡Macbeth! Fíjate nomás qué oportunidad. Con Isabela Corona en Bellas Artes iban a hacer La Cucaracha. Allí estaba María Félix, Dolores del Río, grande. Pedro Armendáriz, Emilio Emilio Fernández, Tony Aguilar. Le dije a mi tío, ahí está tu sobrina que está muy bonita, Clara. Ah, sí, hazla pasar. A ver, hazte amigo de ella. Nos hicimos novios y pronto empezamos a vivir juntos. Ahorita que está hablando del cine, ¿qué significado tiene para usted la palabra Macario? Sí, Macario fue una historia muy buena que cuando me dijeron que era de Traven, yo dije, pues yo creo que mi papá me ha dicho que conoce esta historia y yo creo que es un cuento mexicano antiguo. Pero en fin, Traven lo oye, lo firma, lo redacta muy bien y ahora todo el mundo dice Macario de Traven. Pero es un cuento mexicano del siglo XVIII que viene de boca en boca, es una tradición oral de la literatura mexicana que llega hasta oídos de Traven y Traven simplemente lo organiza, lo redacta, hace algunos arreglos y le pone Traven como autor. Y bueno, fue una película que iba a ser Pedro Armendáriz y que Pedro no pudo al tiempo, tuvo que irse a Europa y entonces Gabriel Figueroa, que ya me conocía, me había visto en teatro, ya había hecho yo algo en el cine, algunas cosas pequeñas, me dijo, aquí hay una gran oportunidad, mira, vente, vamos a ver al licenciado Oribe Alba. Me conoció Oribe Alba y dijo, sí, muy bien, pues ponte a estudiar el libreto y luego nos das una prueba aquí con el señor Figueroa. Y sí, hice una prueba para ellos, me aprobaron, empecé a trabajar Macario, me presentaron con Gabaldón que era el ogro del cine, que tenía muy mala fama. El director, porque mienta madres y rompe a patadas las escenografías y regaña mucho y no. Pero cuando Gabaldón y yo hablamos en Tasco ya antes de empezar a filmar, me dijo, a mí me dicen el ogro y me tienen miedo porque yo no soporto a los pendejos, me dijo. Yo me enojo mucho con la gente que no entiende. Tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Se hicieron grandes amigos, ¿no? Sí, hicimos Macario muy bien. La primer toma, ya con guaraches, imagínate, acostumbrado al zapato, de pronto el guarache, pues tienes que acostumbrarte a eso. Sí, el guarache es totalmente diferente y te jode los pies y no sabes usarlos. Y luego en los empedrados esos de Tasco, donde tenía yo que subir las calles empinadas con el peso de la leña y todo eso, era un personaje difícil, muy difícil físicamente. Pues todo salió muy bien gracias a eso, a que Gabaldón y yo nos llevábamos muy bien y que él hizo todo lo que yo le pedía y luego me llamó para 6, 8 películas más con él. Con Roberto Gabaldón trabajé mucho, muy bien. Macario fue el despunte de su carrera, sí, en cuestión de cine, cinematográfica. Sí, porque la filmamos en 1959. Yo había empezado el teatro en 48. Sí. Habían pasado 11 años.
de experiencia en el teatro y en la televisión. Ya cuando llegué yo a Macario, yo ya tenía una gran experiencia en teatro y en cine y en televisión. Y me sirvió mucho eso. Luego, Macario la filmamos en 59 y en 60 es la primer película mexicana que la toman en cuenta para premiarla como mejor película extranjera en Hollywood. Los premios Óscares. Sí. La primer película mexicana que participa en los premios para el Oscar. No la premiaron, bueno, no importa. Pero ya con el simple hecho de nominarla, ¿no? Qué orgullo. Ya fue muy y aparte bueno, ser la primera. Sí. Y bueno, por ejemplo, ahí usted en esa etapa del cine empieza a despuntar. El teatro, ¿qué es más para usted? ¿Qué le gusta, qué disfruta más? ¿El cine, el teatro o la televisión? ¿Qué Las le gusta tres más? cosas. Mi trabajo como actor es igual. Sí. Para mí es igual estar frente a una cámara que ante una cámara de cine o de televisión. Pues, ¿qué cambio hay? Pero en cuestión de teatro tienes a las personas ahí. Por eso, pero pues eso es muy fácil de entender, ¿no? Ok. Si el teatro es chiquito, si el teatro es muy grande, pues te obliga a la mayor voz y al mayor ademán. En el teatro grande, pues tus ademanes son más, para que sea la figura más visible y la voz. Y luego es lógico el que en un teatro grande uses el micrófono, ¿verdad? Sí, claro. Y el sonido del teatro. Ok. Bueno, en estas entrevistas normalmente yo tengo una pregunta que la realizo a todos. Si tuviera 3 deseos, Ignacio, ¿qué pediría actualmente? ¿Deseos? Sí, que llegara, digamos, alguien que yo te doy 3 deseos y te los voy a conceder. No. buscas? Esas suposiciones no me gustan. Ok. Yo soy mucho más realista que eso. ¿Ha cumplido todos sus sueños, Ignacio? No todos, ¿no? No todos. Se me han ido muchos muy buenos personajes que ya por edad ya no puedo hacer. Okay. Pero he tenido la fortuna de hacer grandes personajes. El Rey Lear de Shakespeare, el Próspero de La Tempestad de Shakespeare, el Otelo de Shakespeare, Macbeth de Shakespeare. Ese gran autor, he hecho 4, 5 obras de Shakespeare muy bien, y empecé haciendo luego los griegos son en personajes Bellas Artes. Los griegos, eso es palabras mayores en el teatro, sí. ¿No? Hice Hipólito en Bellas Artes. Trabajé en Bellas Artes, muy pocos actores lo han hecho. El debutar tu carrera, el debutar en el Teatro de Bellas Artes. No, pues es un orgullo eso. Ni mis más famosos compañeros de la escuela de teatro, a nadie. Y a mí me cayó la oportunidad de Macbeth y luego con Sequizano en Bellas Artes y luego el Enrique IV de Pirandello en Bellas Artes. Hice varias obras en Bellas Artes. Usted hizo El Rey Lear junto con grandes artistas como Alejandro Camacho. Sí. Zurita. Blanca Guerra, parece. Ahí está la foto. Ok. Ahí estoy yo en medio y estoy rodeado de Alejandro Camacho, de Zurita, Blanca Guerra, Balzaretti, Tomasi, todos esos que han despuntado ahora y que son grandes actores. Fueron sus discípulos. Empezaron ahí conmigo. Empezaron con usted. En 1980 fue eso. Wow. El Rey Lear fue en 1980. ¿Y cuál es el papel que más se le ha complicado a...? Ese. Ok. ¿Por qué? Porque es un personaje muy complicado. Es un viejo con un genio del carajo, ¿verdad? Y que hereda a las hijas y las hijas lo dejan en la calle y anda vagando, se vuelve loco y pierde a la hija más querida, la matan en su presencia y bueno,
Es una gran tragedia de Shakespeare. Y los conocedores de Shakespeare dicen que es el personaje más difícil para cualquier actor. Y sí es un personaje que demanda, que exige muchísimo trabajo del actor. Hay una obra en especial donde usted se maquillaba y tardaba una hora. Eso lo leí Edipo. yo. Edipo. Es una gran tragedia griega. Ajá. Que se hizo al estilo griego, Sí. que se usaban unos coturnos, que le llaman coturnos, que son unos zapatos muy altos para hacer crecer la figura, porque los griegos trabajaban en teatros donde el cerro era como butacas. el lunetario. Okay. Todo el público estaba en el cerro, pero en sillas hechas en el cerro, en el cemento, sí. ¿verdad? Con cemento y con mármoles, traían mármoles para hacer los grandes asientos de los gentes importantes que estaban en primera, segunda, tercera fila. Yo he trabajado en esos teatros. En España, en Mérida, hay un teatro romano, antiguo, que se conserva como era. Y en verano ahí se hace teatro. Ya ahí hice el verano de 74, el verano de 75 y el verano de 76 con la Orestiada. Una obra griega en 3 partes. Orestiada se llama porque el personaje central es Orestes, un muchacho que empieza en la primera parte muy joven y luego en la segunda y tercera va siendo más de mayor edad y de mayor responsabilidad y más grande su tragedia. Y yo hacía el padre de Orestes en la primera parte. Es un teatro que tiene de boca, de lado a lado, la boca del teatro, del escenario, 90 metros. Grandísimo. Imagínate eso. Grandísimo. Llenar ese espacio para el director era un problema, ¿no? ¿Y si lo llenaban? Necesitaba extras y yo entraba con un carro tirado por caballos y bien. Wow, o sea, fue grande eso. Sí. Y por ejemplo, ¿dónde estuvo usted dando giras? ¿Sí viajó por todo el mundo en cuestión de actuación? En algún momento me platica que fue a España. ¿Qué más lugares? Con los corridos. Tuve 10 años en que mi carrera lo dediqué a decir corridos de la revolución. Los mejores son los revolucionarios. Pero tengo un gran maestro que ya está muerto, el maestro Vicente T. Mendoza, que él tiene una antología del corrido y de ahí saqué los 100 mejores corridos que se han escrito y los grabé con la CBS, que ya desapareció. 8 LPs de esos grandotes de pasta, unos discos pesados, gruesos, antes. Que por cada lado grababa yo 8 o 10 corridos por cada lado. Grabé 8 de esos LPs en 5 o 6 años. Y luego estuve 10 años dedicado a los corridos. Y me empezaron a invitar de todos lados a decir corridos. ¿En serio? Y entonces formé un grupo, un guitarrista formidable que está ahí en una foto donde estoy con Pedro Armendáriz, con Emilio el Indio Fernández, y el guitarrista está abajo, sentado abajo, con la guitarra, un gordo, gordo, Roberto Rojas, con unas manos así gigantescas
que decían que este no es su guitarrista, es su guardaespaldas. No, decíamos eso. Y óyelo tocar, y con esas manotas que tenía, Roberto tocaba la guitarra maravillosamente. Exquisita. Pues formé un grupo musical con esa guitarra, con un muchacho ciego que le dicen el Conejo, que toca el acordeón, su mujer, que los dos cantan muy bonito, un bajo sexto, que es una guitarra para acompañar corrido, y un mariachi oro y plata de Pepe Chávez. Yo me vestía de charro, me vestía todo de negro, sin ningún adorno, sin ninguna botonadura, nada de botones de plata y de oro y la madre, que parecen árboles de Navidad, ¿verdad? Los charros, sí. Cómo se ponen sombreros con adornos, sí, ya. Y bordados y no sé cuántos, unos trajes. No, el mío sin ningún adorno. Negro elegante. Negro. Eso. Todo negro. Sombrero negro. Y me ponía aquí una mascada de seda al estilo de una foto que tengo de Zapata, que tiene una mascada de seda que le llega abajo de la cintura. Pues así me vestía. Y así recorrí con ese grupo musical todo el mundo de habla en español. ¡Wow! Recorrí todo Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay muy pocas ciudades donde no vivan muchos mexicanos. Sí. Y entonces tenía un empresario que me llevaba por Estados Unidos a las grandes ciudades, a San Antonio, a Chicago, a San Diego, a decir corridos en español para gente mexicana. Y entonces íbamos a donde acuden los mexicanos al cine. Y ahí entre película y película prendían en el escenario luces, salían mis músicos, tocaban, me anunciaban, salía yo, decía corridos y luego subía la gente llorando a darme las gracias. Wow. Viejos que tenían ahí desde quién sabe cuándo. Ese es el mejor regalo, ¿no? El mejor regalo, que te reconozcan tu trabajo. Después de la revolución mucha gente se fue a Estados Unidos a vivir, y mucha gente que vive allá desde entonces y se han formado ahí los hijos, las familias, ya tienen hijos y nietos que han nacido en Estados Unidos. Sí. Pues esos iban llevados por los padres y los abuelos a oír corridos. Y luego toda la República. Yo me subía a un autobús que estaba a las puertas de mi casa, llegaba el mariachi, se metían al autobús, llegaba el guitarrista, llegaba el acordeón, el bajo sexto, la muchacha que cantaba, un representante, un organizador, cuidador de instrumentos y todo eso. Salíamos en el autobús y regresábamos a mi casa 4 meses después de haber recorrido toda la República, pero no solo las grandes ciudades, que las grandes ciudades sí, claro, y a grandes teatros, pero luego íbamos a los pueblos, y en el kiosco del pueblo, en la plaza de toros, en el palenque, en todos lados me presentaba diciendo corridos, 10 años. Wow. Y así fui a España, y a Cuba, y a Santo Domingo, y a Puerto Rico, y a Centro y Sudamérica, a todo Sudamérica, exceptuando Brasil y Argentina. Todo lo demás lo recorrí con los corridos. Bueno, qué deleite. Y en España estuve meses haciendo los corridos, acompañado por Nati Mistral. ¿Tú te acuerdas de esa mujer? Bellísima, sí. Una actriz estupenda, con una voz maravillosa. Ella cantaba romances españoles, yo cantaba corridos, yo decía corridos, el cieguito los cantaba, y la gente feliz. En España, recorrimos España. Qué bonita carrera, ¿no? Y recorrimos Cuba. Y en Cuba, que era muy difícil llevar el mariachi por no sé qué cosa de la aduana y eso, entonces nos fuimos el guitarrista y yo, nada más, a Cuba,
con María Teresa Rivas, que era mi compañera, Sí. que ella cantaba y decía corridos también. Nos fuimos a Cuba los 4 Ujú. y en Cuba nos dieron libertad absoluta y mi guitarrista Roberto Rojas, ese que está ahí, Ujú. formó un Como- mariachi Ajá. con músicos de la Sinfónica, Oh, grande. un mariachazo, hombre, Qué experiencia, formidable. qué experiencia. Y así estuvimos recorriendo Cuba. Estuvimos en uno de los aniversarios de la Revolución. Ujú. Estuvo Fidel. Luego Fidel me mandó una caja De puros, de me imagino. puros, de habanos. Sí, sí, Sí. sí. Y estuvo con nosotros. Y estuvo en una de las funciones. Y muy bien. Pues muchas experiencias como actor, ¿no? Conoció a mucha gente, conoció muchos lugares. Sí, sí. Pues cosas que solamente trabajando en este medio se pueden dar, ¿no? Yo quiero hacerle lástima, quisiéramos hablar todo el santo día porque usted es un libro abierto, pero tengo algunas preguntas que me gustaría conocer. Usted se llama Ignacio López López, pero luego se cambia a Tarso. ¿Por qué Sí. Ignacio López Tarso? Para que la gente Porque sepa. cuando le dije al maestro mi nombre, dijo, pero no cámbiate el apellido porque López López es muy feo. Pues sí, maestro, voy a pensar. Ajá, Y entonces un día yendo con Clara, ok. con mi mujer, ella conoce muy bien mi vida y yo le platiqué lo que había dicho el maestro y ella me dijo, me acuerdo que tú me platicaste de una lectura que hiciste en el seminario de un Saulo de Tarso y eso es bonito, Tarso es bonito. Ujú. Y Tarso es el nombre de un pueblo. En el centro de Italia hay un pueblito que se llama Tarso. Y de ahí era uno de estos romanos, Ajá. un soldado romano Ujú. que había nacido ahí y que se llamaba Saulo. Ujú. Y entonces le decían Saulo de Tarso. Ah, Y Saulo de Tarso llegó a ser un soldado muy importante en el ejército romano. ujú. Tenía un caballo blanco muy hermoso que era famoso porque montaba ese caballo y era un espectáculo verlo. Ajá. Saulo de Tarso montar aquel caballo blanco. Y entonces Ujú. iba persiguiendo cristianos, que era su objetivo, y de pronto un rayo lo tira al suelo y cuando está en el suelo oye la voz, una voz que lo regaña. ¿A dónde vas, Saulo? ¿Por qué me persigues? Que no sé qué. Y entonces él se arrepiente y llega a ser en la Iglesia Católica, se arrepiente, deja el caballo, deja el ejército, se quita todo lo del ejército romano y se convierte al catolicismo y llega a ser uno de los apóstoles más famosos, que es San Pablo, ¿no? San Pablo es Saulo de Tarso. Wow. Y entonces esa historia la leí en el seminario, ahí en el púlpito, y le platicaba yo a Clara que esa historia conmovió mucho a los muchachos y les gustó mucho la lectura y tuve que repetirla varias veces. De ahí Se viene. acordó y me dijo, Tarso es bueno. Yo dije, sí, mira, López Tarso suena bien. Wow. Pues maestro, ¿qué le parece López Tarso? Sí, sí, ya, inscríbete en la escuela como Ignacio López Tarso. Y ya de ahí firma usted Sí. todo como Ignacio López Tarso ya actualmente. Luego ante notario, Ah, con 2, 3 testigos de mis amigos, para hacer notar que mi nombre es Ignacio López López, pero que yo he adquirido el nombre artístico de Ignacio López Tarso. súper. Y entonces lo pone el notario en un documento Ujú. y ya con eso Ignacio López Tarso también es nombre oficial. Con López Tarso firmo mis contratos, con López Tarso puedo firmar cualquier compromiso legal Ah, ok. y tiene legalidad, Ujú. porque el notario Ya lo lo justifica. ha
especificado. Bueno, pues ahí estamos conociendo el porqué de Tarso. Volviendo con la familia, ¿cuántos hijos tuvo con la señora? 3 hijos. 3 hijos. Susana, la Ajá, mayor. ok. Gabriela, que aquí 2 hijas. junto tiene una escuela, tiene una primaria. Ajá. Pues por Gabriela vivo yo aquí porque se vino hace 50 años que mi hija llegó aquí y puso una escuela, una guardería de maternal, Ajá. eso. Y empezó a tener más niños y más niños. Luego esos niños crecieron, pues ideó poner ya un kinder. Fue creciendo, donde ya escalando. los niños caminan y eso. Luego muy bien. esos niños crecieron. Ajá. Y entonces ya se le ocurrió poner Primaria. la primaria. Y entonces vienen los niños chiquititos, luego pasan a la maternal, luego pasan al kinder y luego pasan a la primaria. Ajá. Y ahora tiene ya la primaria completa. De modo que entran los niños chiquitos y salen después de 6º año. Súper, ok. Gabriela, mi hija, Ajá. tiene 35 años con esa escuela, le puso Picasso, y Juan Ignacio, que es el menor, Ajá. que ya tiene 53 años. Ok. A Juan Ignacio le ha ido bien, ha hecho ya cosas de teatro importantes, ha hecho televisión, ha hecho de estas series que se utilizan ahora, que se ponen ahora mucho en boga con el público, de Narcos. Sí, se ha puesto de moda, El exactamente. Señor de los Cielos. Ahí estuvo Juan Ignacio. Y otra que se llama, en lugar del Chapo, se llama el Sapo, no sé qué cosa. Hay una, ¿no? Que se llama el Dragón, me parece. Otra, el Dragón. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar juntos en el teatro? Sí, ¿Cómo ha hemos sido? trabajado mucho. Sí. Hemos hecho El alcalde de Zalamea, Un villano en su rincón, Drácula. Hemos hecho unas 8 obras juntos. Pero yo tenía muchas ganas de hacer una obra él y yo solos. Y entonces el empresario con el que trabajo desde hace 10 años se enteró de esto, yo le platiqué, él empezó a buscar y un día me resultó con una obra, me dijo, mira esto, mire esto. Lo leí, que pues es lo que ando buscando. Wow. Es una magnífica obra. Ajá. Que se refiere a 2 actores, a un actor mayor y a un actor más joven. Pues es la obra que yo quiero hacer con Juan Ignacio, vamos a hacerla. Muy bien. Y la hicimos. Muy Estrenamos en el San Jerónimo y ha ido bien la temporada, pero yo tuve un problema renal. Tuve que parar la temporada porque el doctor me dijo, si quieres realmente aliviarte, métete al sanatorio y ahí te hago un examen completo, que lo necesitas desde hace tiempo. Y sí, efectivamente, me redujo la cantidad de medicinas que yo estaba tomando, que me habían hecho daño al estómago. Me compuso todo, me compuso el riñón, me compuso el estómago, y me compuso de todo, de todo. Fue un examen minucioso y salí como nuevo. Qué bueno, qué Muy bueno. bien. De modo que ya estoy de nuevo. Ya para regresar a los escenarios. Puedo reanudar la temporada, como no era posible que el teatro estuviera cerrado durante mucho tiempo. Entonces el empresario, cuando yo le dije me voy tal día, entonces él empezó a buscar la continuación, que es la obra que está ahorita ahí. Primero quedó Erika del Castillo con Erika Buenfil, haciendo una obra que se llamaba La Consulta Divina o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, de una doctora que recibe a un tipo y que resulta ser Dios, ¿no? Una obra muy simpática. Pero está por regresar usted, entonces ahí... Sí, estoy por regresar en enero. Ahí, por favor, a toda la gente que nos está En enero viendo. regreso al Teatro San Jerónimo. Seguro que sí.
con la obra Una vida en el teatro, que hacemos la obra mi hijo Juan Ignacio y yo. No se lo pueden perder porque es una obra que promete calidad y son dos grandes actores en escena. Así que, amigos, gracias. Por favor, sí, no se lo pierdan. Está muy bien hecha, muy bien dirigida, está muy bien producida, porque mi productor, que es Daniel Gómez Casanova, que es el productor más joven de teatro que hay en México, es un muchacho muy joven, él es muy cuidadoso en su producción y está muy bien producida la obra. Y la hacemos en muy poco tiempo, es una obra de 3 y pico de horas, la hacemos en menos de 2 horas, en 1 hora 40. Okay. Nos dura 1 hora 40, 1 hora 45. Okay. Y ya la hemos llevado fuera. Estuvimos en Guadalajara, en Monterrey, estuve en San Luis Potosí recientemente. Fui a celebrar los 125 años de un teatro maravilloso que es el Teatro de La Paz en San Luis Potosí, que es un teatro a la antigua de 4 pisos y palcos y todo, y está precioso, lo tienen muy bien cuidado. Y fuimos a la celebración de los 125 años del Teatro de La Paz en San Luis Potosí, con Una vida en el teatro. Y es una obra tan buena que yo digo que este hombre, el autor, que se llama David Mamet, este Mamet es un autor dramático norteamericano que ha tenido mucho éxito. Sus obras se han representado mucho, se han traducido a muchos idiomas. Y él escribió esta obra que se ha representado muy poco, porque la hacen muy pocas veces. Ha escrito esta obra sin conocerme, me ha escrito esta obra a mí. ¿Para usted? Y esta obra la escribió hace 30 años. Sin saber de mí, casualmente escribió esta obra que yo andaba buscando desde hace tiempo. Fíjese. La otra pregunta. Yo lo veo que es una persona de carácter fuerte, de autoridad. Eso es lo que yo veo. ¿A qué le tiene miedo Ignacio López Tarso? ¿Miedo? No. A nada. ¿Cuál ha sido su mayor reto en la vida? Mi mayor reto ha sido eso, los grandes personajes en el teatro. Los grandes personajes en el cine. Macayo es un gran personaje. Es un personaje difícil. El andar con la leña cargada en el lomo y sostenida por un mecapal que le llaman, ¿no? Sí. Es una cosa tejida que se la de cuerda, cabeza, ¿no? Que va aquí. Vemos que el peso va en la frente. El peso lo resistes en el cuello y te ponen 30 o 40 kilos en el lomo de leña. Ups. Como lo cargaba yo. Y aparte no estando acostumbrado. No, terrible. La espalda. Sí. Y sobre todo por la columna, ¿no? Sí, la columna. Usted tenía problemas en ese Bueno, cuando me operó el doctor Velasco Simbrón, que es un doctor famoso, que en su época ya murió, que en su época iba a operar a Europa. Lo requerían de París, de España, de Inglaterra. Iba a Estados Unidos, a Nueva York, a Chicago, a operar. Y tenía un gran prestigio internacional el doctor Velasco Simbrón. Pues él me operó. Y cuando me iba a operar, me dijo: no tengas miedo, la operación es difícil, pero te voy a dejar mejor que como estabas. Y lo cumplió. ¿Sí? No perdí ningún movimiento. Después de la operación no he tenido un día un dolor de espalda, nunca. Wow, fue exitoso. Me agacho, me hago lo que quiero. No, cargar demasiado peso no es conveniente porque la espina puede resentirlo. Me cuido en ese sentido, pero hago todo. No, y lo veo fuerte, lo veo. No tengo
no tengo el menor problema en mi Y vida aparte su por la memoria, espalda. es un libro, usted tiene una memoria... Sí, tengo buena memoria. Y las deudas se me olvidan. Hay cosas que se me olvidan. A todos se nos sí. olvida eso. Pero no, tengo en general, sobre todo para lo del teatro, para memorizar un personaje, yo lo hago antes que cualquiera de los muchachos. Cuando me he juntado con muchos muchachos, como en El Rey Lear, yo fui de los primeros que aprendió el personaje y solté ya el libreto, porque primero ensayas con el libreto en la mano, que es muy complicado porque no puedes hacer realmente el personaje. Movimientos, todo. El personaje lo encuentras cuando estás tú solo. El personaje lo encuentro siempre aquí. Cierro a las 3 de la mañana sin ningún ruido. Entonces empiezo a crear realmente el personaje, ¿no? Detalle, según el texto. Y voy página por página del libreto imaginando lo que hace el personaje y cómo está vestido, qué necesita, si sombrero, si bastón, fuma, no fuma, bebe, no bebe, qué come. Es un proceso, investigar, ¿no? Es un proceso que se lleva para analizar al personaje. Sí. Ok. Bueno, señor, pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Antes de despedirme, yo quiero darle un obsequio por habernos recibido. Es un detalle. A mí me gusta dibujar. No sé si sea el más talentoso, pero lo hago con mucho cariño. Y le realicé una caricatura. Espero le guste. Con mucho respeto. Mucho respeto. Pues bueno, sí. Muchas gracias. Y esperemos. ¿A quién se me parece este hombre? Yo lo hice con mucho respeto y espero le guste. Muchas gracias. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice. ¿A lápiz? No, digamos, hago primero el trazo y luego le tomo una como tipo fotografía y lo paso a la computadora. Y en la computadora yo lo ilumino. Muy bien. Sí. Y pues muchísimas gracias, señor. Gracias. Fírmalo. Sí, de hecho aquí está. Aquí dice GMA. CNA, ¿qué es? Gerardo Meléndez Arreola. GM. Es correcto. GMA. Abajo el número. Es la fecha del año 2019. Muy bien. 2019 y le digo, no soy el gran artista, pero tratamos de hacer un detalle para usted. Lo agradezco. Y pues muchas gracias. Me encanta cómo nos platica las cosas. La gente, me imagino, está igual ahorita que nos está viendo. Sí. Pues muchas gracias por su recibimiento aquí en su hogar. Muchas gracias. Me voy a parar a darle la mano. Muchas gracias, señor. Me voy a cruzar tantito y un abrazo. Muchas gracias, señor. Perdón. Gracias por recibirnos. Amigos de Viva Voz, agradezco mucho su tiempo. Agradezco al señor Ignacio López Tarso que nos recibió en su casa. Es un honor para mí estar aquí en su estudio, en donde es un cuarto lleno de reconocimiento, es un cuarto lleno de historia. Agradezco mucho y nos vemos en otra edición más de Viva Voz. Muchas gracias, amigos. Gracias.